pagas $800 por una botella porque confías en el número impreso en su etiqueta. Crees que el tiempo es el único juez de la calidad. Pero, ¿qué ocurre cuando el líquido que tienes en el vaso no pasó ni un solo día en los almacenes que te prometieron? La industria del whisky escocés ha perfeccionado el arte de venderte la percepción de escasez, transformando una destilería tradicional de Speyside en una maquinaria de marketing que genera miles de millones de dólares anuales. Nos han enseñado a mirar la etiqueta, a buscar el sello de single malt y a asumir que un precio elevado es sinónimo de un proceso artesanal inalterado. La realidad comercial es drásticamente distinta. Mientras tú intentas descifrar un muro de nombres confusos en el estante, los departamentos de finanzas calculan cuánta agua y cuánta madera joven pueden introducir en el mercado sin romper la ilusión. El consumidor promedio gasta su dinero a ciegas, atrapado entre términos como Double Cask, Sherry Oak o ediciones de coleccionista. Es hora de encender las luces en el almacén y analizar qué estás comprando realmente cuando pagas la prima de la marca de lujo más famosa de Escocia. Para entender el negocio actual de Macallan, primero debes comprender cómo funciona el tablero de juego en la industria del whisky. A diferencia de las casas de mezcla tradicionales que compran destilados de decenas de productores para crear un perfil homogéneo, una destilería de single malt depende teóricamente de su propio carácter, de su propia finca y de su propio destilado base. Esta pureza estructural es el núcleo de su publicidad. Sin embargo, la pureza no siempre es rentable a gran escala. Cuando la demanda global se disparó a principios del siglo XXI, las destilerías se enfrentaron a un dilema matemático simple. El whisky de 12, 15 o 18 años no se puede fabricar de la noche a la mañana. No puedes acelerar el tiempo dentro del barril. La solución de la industria: cambiar las reglas de lo que consideras valioso. Aquí es donde entra la estrategia de segmentación de barriles, un mecanismo diseñado para multiplicar las opciones en el estante utilizando exactamente la misma materia prima. El punto de entrada a este universo es la línea Double Cask de 12 años. Se comercializa como una armonía perfecta entre dos mundos, el roble americano y el roble europeo, ambos sazonados con vino de Jerez en el sur de España. La marca te vende esto como una sofisticación técnica, un perfil más ligero, dulce y accesible para los recién llegados. Pero miremos los hechos económicos detrás de la madera. El roble europeo es escaso y costoso. Un solo barril de alta calidad puede superar los $1,500 en el mercado de Jerez. El roble americano, por otro lado, es abundante y significativamente más barato debido a la enorme industria del bourbon en Estados Unidos, que por ley solo puede usar sus barriles una vez. Al introducir un alto porcentaje de roble americano en la mezcla de su producto de entrada de $80, la destilería reduce sus costos de producción de manera drástica mientras mantiene el precio final en el rango premium. El resultado en tu copa es un whisky con notas de toffee, vainilla y cítricos, embotellado al 43% de alcohol. Es un producto correcto, diseñado para no ofender a nadie y para ser consumido sin exigir conocimientos previos. Cumple su función comercial. Es el anzuelo perfecto para que el consumidor muerda el anzuelo de la marca sin que la corporación arriesgue sus reservas más valiosas de roble europeo tradicional. Si la estrategia de dos maderas te parece una optimización financiera, la línea Triple Cask lleva el concepto un paso más allá, aunque represente uno de los mayores malentendidos del mercado. Anteriormente conocida por los entusiastas como la gama Fine Oak, esta botella introduce un tercer elemento en la ecuación: barriles de roble americano que previamente contuvieron bourbon, sumados a los barriles sazonados con jerez de ambos tipos de roble. El discurso oficial afirma que esto produce el whisky más delicado, floral y accesible de toda la gama central. La verdad detrás del mostrador es que el perfil de sabor se aleja por completo de la identidad histórica que construyó la reputación de la destilería. Al reducir la influencia del jerez y aumentar el peso del barril de bourbon convencional, el líquido pierde ese golpe característico de frutas secas y especias pesadas, sustituyéndolo por un dulzor maltoso limpio y notas de miel que podrías encontrar en opciones de la mitad de precio. Sorprendentemente, el precio en tienda se mantiene idéntico al del Double Cask, rondando los $80. ¿Por qué existe esta botella si diluye el estilo clásico de la casa? Porque existe un perfil de consumidor que rechaza la densidad del jerez tradicional
y las corporaciones no permiten que un cliente potencial se vaya con las manos vacías a la sección de la competencia. Es un producto de volumen, una herramienta de retención camuflada bajo la promesa de una supuesta complejidad de triple maduración. El verdadero peligro para el bolsillo del consumidor no se encuentra en las licorerías locales, sino en los pasillos iluminados de los aeropuertos internacionales. La denominada Color Collection es el ejemplo perfecto de cómo el diseño de empaque puede nublar el juicio financiero. Esta gama se vende de forma casi exclusiva en el mercado de travel retail, las tiendas libres de impuestos que recorres antes de abordar un vuelo. Presentada en cajas llamativas diseñadas por artistas contemporáneos, esta línea revive de manera sutil una de las estrategias más criticadas en la historia reciente del whisky escocés: la eliminación de los años de envejecimiento en favor de nombres basados en el color del líquido, como los antiguos Gold, Amber, Sienna y Ruby, que provocaron un fuerte rechazo entre los puristas hace una década. En la Color Collection actual, los años regresan a la etiqueta, pero el entorno de venta altera las reglas del juego. Al no estar disponibles en los canales de distribución regulares, estas botellas son deliberadamente difíciles de comparar en términos de precio por litro. El comprador, presionado por el tiempo del abordaje y deslumbrado por la exclusividad del empaque, asume que está adquiriendo una pieza de colección a un precio preferencial. Las estadísticas de la industria demuestran que el mercado de duty free es uno de los más rentables para las marcas de lujo, precisamente porque el consumidor relaja sus filtros de valor durante el viaje. El whisky en su interior es técnicamente correcto, pero está pagando una prima de turista por el privilegio de cargar una caja vistosa a través de la terminal. Si quitas el diseño del cartón, la relación entre la edad del líquido y el dinero invertido suele ser inferior a las de la gama estándar que encuentras en cualquier tienda especializada en tierra firme. Para encontrar el verdadero punto de comparación, el estándar con el que se debe medir todo lo demás, debes mirar hacia la línea Sherry Oak de 12 años. Esta botella representa el puente entre el pasado histórico de la destilería y su realidad comercial moderna. A diferencia de las versiones Double y Triple, este whisky se madura exclusivamente en barriles de roble europeo que fueron sazonados con vino de Jerez en las bodegas del sur de España. Este es el proceso que genera el color ámbar profundo, de forma 100% natural, ya que la casa mantiene la política de no añadir colorante de caramelo artificial, una práctica legal pero engañosa que el resto de la industria utiliza para estandarizar el aspecto visual de productos jóvenes. El perfil de sabor aquí es denso: pasas, jengibre, piel de naranja y notas de chocolate negro. Su precio se eleva hasta los $100, un escalón evidente por encima de las opciones de entrada. Sin embargo, desde una perspectiva estrictamente analítica, este es el verdadero punto de partida si deseas entender por qué esta marca se convirtió en un referente global. No es la opción más económica, pero es la única en su rango de precio que respeta la configuración técnica que definió al whisky de Speyside antes de que las economías de escala obligaran a mezclar maderas más baratas en los tanques de ensamblaje, cuando decides subir un peldaño en la escala de precios y pasas a la botella de King. 6 años de la línea Double Cask. Te encuentras con un fenómeno psicológico cuidadosamente calculado por los departamentos de marketing. Con un costo aproximado de $140, esta botella ofrece 3 años más de maduración que su hermana menor, entregando notas de manzana horneada, canela y una textura notablemente más pulida. El incremento en la calidad del líquido es perceptible, pero el verdadero valor de este producto no radica en el vaso, sino en su función como objeto social. El número 15 impreso en la etiqueta opera como un indicador de estatus instantáneo. Está diseñada específicamente para el mercado de regalos y celebraciones corporativas moderadas. Es lo suficientemente costosa como para demostrar que no has escatimado en gastos, pero no llega al territorio prohibitivo de las botelas de 18 años. La industria sabe que el consumidor de regalos no busca la máxima eficiencia por cada dólar invertido en sabor. Busca un impacto visual y una validación social inmediata. La botella de 15 años cumple esa función con precisión milimétrica, equilibrando la suavidad que agrada al paladar inexperto con la cifra respetable que justifica el desembolso en la mente del comprador. Sin embargo, el escenario se vuelve turbio cuando entramos en el territorio de las ediciones estacionales y las botellas sin declaración de edad, conocidas en la industria bajo las siglas NAS.
Un ejemplo de esto es la Harmony Collection o las distintas ediciones festivas que inundan las tiendas a lo largo del año. Estas botellas suelen cotizarse entre los 130 y los 160 dólares, compitiendo directamente en precio con whiskies que llevan números maduros en su presentación. Aquí es donde el investigador debe aplicar la regla de oro del mercado de bebidas. Si no puedes determinar de forma rápida cuántos años pasó el líquido dentro de la madera, estás comprando una campaña publicitaria en lugar de un destilado envejecido. Estas gamas suelen utilizar argumentos de sostenibilidad, como empaques fabricados con subproductos de cacao o café, para desviar la atención del hecho fundamental. El líquido interior es un ensamblaje de barriles jóvenes, cuyo tiempo de maduración se mantiene en el anonimato para proteger los inventarios de la empresa. No es una estafa legal, pero es una transferencia de valor desde el contenido hacia el contenedor. El comprador consciente debe entender que pagar una suma de 3 dígitos por un whisky sin edad declarada es aceptar las condiciones de un juego donde la destilería maximiza su margen de beneficio a costa de tu curiosidad por el diseño. Frente a este panorama de optimización de costos y botellas de diseño, existe una anomalía anual que los entusiastas reales esperan con atención: la serie Classic Cut, con un precio que ronda los 130 dólares. Esta edición limitada rompe la tendencia de la suavidad comercial al embotellarse a alta graduación, superando frecuentemente el 50% de alcohol por volumen, en contraste con el estándar habitual del 43%. Al eliminar la filtración en frío agresiva y mantener la fuerza del barril, el líquido conserva los aceites y los compuestos aromáticos que el agua suele diluir en las versiones comerciales. Cada año la receta cambia ligeramente, ofreciendo una experiencia intensa, densa y concentrada que exige el uso de agua por parte del consumidor para abrir sus capas de sabor. Esta botella demuestra que la destilería conserva la capacidad técnica de producir whisky de alta intensidad para el sector más exigente del mercado. Pero también revela una contradicción incómoda: si pueden ofrecer este nivel de concentración y honestidad por poco más de 100 dólares. ¿Qué es exactamente lo que te están cobrando en el resto de sus botellas de alta gama? La respuesta a esa pregunta comienza a vislumbrarse cuando cruzamos la barrera de los 350 dólares y nos topamos con un producto que polariza a los expertos globales: la edición Rare Cask. La narrativa oficial afirma que este whisky se construye seleccionando exclusivamente el 1% superior de los barriles de Jerez que descansan en los almacenes de la propiedad. El color es espectacular: un rubí profundo que promete una concentración masiva de frutos secos y especias de roble europeo. Al catarlo, el perfil es indiscutiblemente rico y satisfactorio. Sin embargo, la crítica analítica es implacable. Por 350 dólares, la botella no muestra ninguna cifra de edad en su etiqueta. La corporación te pide que confíes en su criterio de selección y en la escasez del concepto rare, renunciando al único estándar objetivo de medición que tiene el consumidor frente a la ley del whisky escocés. ¿Es un destilado excepcional? Sí. ¿Es una demostración de poder de marca que desafía la lógica del valor real del mercado? También. Nos encontramos en el punto exacto donde el whisky deja de competir por sus méritos de destilación y comienza a cotizar bajo las leyes de la alta costura. Este fenómeno de desmaterialización del valor se consolida de forma definitiva cuando analizamos las botellas que superan los miles de dólares, donde el líquido se transforma en un activo financiero líquido y los almacenes se convierten en bóvedas bancarias. Pero para entender cómo esta destilería logró que el mercado pagara millones de dólares por una sola de sus botellas, debemos analizar la joya de la corona, el producto que definió el destino de la marca y la botella que todo el mundo nombra, pero muy pocos comprenden realmente. Una botella que esconde un secreto sobre la maduración del roble europeo que cambia por completo la perspectiva de lo que consideras un whisky perfecto. Y es precisamente en ese punto donde la estrategia comercial de la escasez revela su faceta más oculta. Para comprender la magnitud de este juego financiero, debes dejar de mirar el vaso y empezar a observar los libros de contabilidad del Consejo de Reguladores del Whisky escocés. Detrás de cada etiqueta elegante hay un entramado de decisiones logísticas que el consumidor promedio ignora por completo. Tomemos como ejemplo el caso de la mítica botella Sherry Oak de 18 años. Para los entusiastas, este es el santo grial de la gama central.
Un destilado que hoy se comercializa de forma regular entre los 450 y los 500 dólares. Se te dice que este precio se justifica por 18 inviernos de lenta maduración en roble europeo seleccionado a mano. Pero hagamos una pausa analítica. ¿Qué estás pagando realmente? Un barril de Jerez de roble europeo de primer llenado aporta aproximadamente el 70% del sabor y el 100% del color al líquido. Sin embargo, la industria permite por ley el uso de barriles de segundo y tercer llenado. Esto significa que el mismo barril costoso se utiliza una, dos y hasta tres veces para envejecer diferentes lotes de whisky durante 18 años cada uno. En el tercer llenado, la madera está prácticamente agotada, habiendo entregado ya sus mejores taninos y azúcares al lote inicial. El líquido resultante de ese tercer ciclo es notablemente más pálido y plano. Para mantener la consistencia que tú esperas al abrir una botella de 500 dólares, la destilería debe mezclar sutilmente los barriles exhaustos con una pequeña porción de barriles de primer llenado altamente concentrados. Estás pagando el precio de una joya artesanal por un ensamblaje diseñado para estirar el rendimiento de la madera hasta su límite físico. Este sistema de optimización de recursos no es una excepción. Es el pilar sobre el cual se sostiene el crecimiento de las grandes corporaciones de destilación. Cuando observas el salto hacia las botellas de 25 y 30 años, cuyos precios escalan de forma abrupta hasta los 2.500 y 4.000 dólares respectivamente, la distorsión económica se vuelve aún más evidente. A estas alturas, la justificación de la marca es la llamada porción del ángel, el fenómeno físico por el cual el whisky se evapora a través de los poros de la madera a una tasa aproximada del 2% anual. Matemáticamente, tras 3 décadas en el almacén, una barrica puede perder más del 50% de su volumen original. La industria utiliza esta estadística real para construir una narrativa de escasez extrema y justificar un aumento de precio del 3.000% en comparación con la botella de 12 años. Pero lo que la publicidad no te explica es el costo de almacenamiento real. Mantener un barril reposando en un almacén tradicional de suelo de tierra batida en Speyside cuesta apenas unos pocos centavos de dólar al día en términos de espacio y seguridad. La evaporación es un hecho físico, pero el margen de beneficio aplicado sobre ese líquido remanente no responde a los costos de producción, responde a una estrategia de posicionamiento de estatus. La botella de 30 años ya no compite con otros whiskies en el mercado, compite con los relojes de alta gama, los bolsos de diseñador y las acciones en la bolsa de valores. Se compra para ser exhibida en una vitrina o para guardarse en una bóveda climatizada como una inversión especulativa, sabiendo que el mercado secundario de subastas inflará su valor, independientemente de si el tapón de corcho se llega a abrir alguna vez. La prueba definitiva de que la industria se ha transformado en un negocio de empaques de lujo la encontramos al analizar las ediciones que habitan en la cúspide de la pirámide, aquellas que solo se ven detrás de vitrinas, con cristales blindados en los aeropuertos más exclusivos del mundo o en las casas de subastas de Londres y Hong Kong. Consideremos la serie M, un destilado sin declaración de edad presentado en un decantador de cristal de Lalique tallado a mano, cuyo precio de venta al público ronda los 7.000 dólares. Las notas de prensa se deshacen en elogios hacia la complejidad del diseño geométrico del cristal y la herencia de los artesanos franceses que lo soplaron. Si desglosamos el costo real de fabricación de ese decantador de alta gama, incluso con los estándares de control de calidad más estrictos de la industria del vidrio, su valor de producción es una fracción mínima del precio final. El líquido en su interior, aunque seleccionado de barricas antiguas de gran calidad, carece de la transparencia de un número en la etiqueta. Estás pagando una prima de 6.000 dólares por el contenedor y el prestigio asociado a la marca del diseñador. El whisky se ha convertido en el accesorio de un artículo de lujo, invirtiendo por completo la lógica del consumidor consciente. Si el caso de la serie M te parece un exceso corporativo, la escala de la especulación alcanza su punto máximo cuando analizamos botellas históricas como The Rich, un single malt de 80 y un años destilado en el año 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, y lanzado al mercado recientemente con un precio que supera los 200.000 dólares. La narrativa es innegablemente poderosa. Un líquido que sobrevivió a los bombardeos, protegido por generaciones de trabajadores de la destilería, presentado en una escultura de bronce que sostiene el decantador.
Desde un punto de vista histórico, el valor testimonial es incalculable, pero analicemos el hecho desde la perspectiva de la química del envejecimiento. El whisky no mejora de forma indefinida dentro de la madera. Existe un punto crítico, que generalmente se alcanza entre los 25 y los 40 años, dependiendo del clima del almacén, donde la influencia del roble satura por completo al destilado base. Cuando un whisky pasa 8 décadas dentro de un barril, el riesgo de que el líquido se convierta en una infusión amarga, astringente y sobremadurada, que sabe predominantemente a madera vieja y taninos secos, es extremadamente alto. Para evitar que el producto sea imbebible, las destilerías deben monitorear estas barricas finales de forma microscópica y, en ocasiones, trasladar el líquido a contenedores de vidrio inertes para detener el proceso de envejecimiento antes de que se arruine por completo. El comprador de una botella de $200,000 no está adquiriendo el pináculo del sabor, está adquiriendo un trozo de historia embotellada cuya calidad organoléptica real suele estar por debajo de las ediciones estándar de 18 o 21 años que puedes comprar por una fracción de ese dinero. El ejemplo más extremo de esta desconexión entre la realidad del líquido y el valor finance. Hierro es el famoso caso de la botella Macallan 1926, una edición de 60 años de la cual solo se produjeron 40 unidades tras pasar 6 décadas en la barrica número 263. En el año 2023, una de estas botellas se vendió en la casa de subastas Sotheby's por la cifra récord de $2,7 millones, convirtiéndose en la botella de alcohol más cara jamás vendida en la historia de la humanidad. Las etiquetas de estas 40 botellas fueron diseñadas por artistas de renombre mundial como Peter Blake y Valerio Adami. El valor aquí es puramente icónico, una obra de arte pop combinada con la escasez extrema de un mercado hiperinflado. La ironía suprema de este récord mundial es que el comprador de esa botella jamás la abrirá. Si rompiera el sello de cera para servir un vaso de ese líquido de casi $3 millones, el valor del objeto se evaporaría instantáneamente. El whisky ha dejado de ser una bebida para convertirse en un título de propiedad, un token físico de especulación financiera que se mueve de una caja fuerte a otra sin cumplir jamás el propósito para el cual fue destilado: ser consumido y disfrutado en una mesa. Esta transformación de la industria del whisky escocés en un mercado de valores de lujo ha tenido un efecto dominó directo sobre el consumidor de a pie que entra a la licorería local buscando una buena botella para el fin de semana. Al observar cómo las botellas exclusivas alcanzan precios astronómicos, las corporaciones aplican una estrategia de premiumización en toda su gama central. Suben los precios de los productos básicos de 12 años, reducen gradualmente la información sobre el origen de los barriles y aumentan la inversión en marketing visual. Nos encontramos ante una paradoja comercial perfecta. Cuanto más se aleja una marca de sus raíces agrícolas y de la simplicidad de su proceso tradicional, más costosa se vuelve en el estante. El consumidor moderno paga la factura de las costosas campañas publicitarias globales, las inauguraciones de destilerías de diseño arquitectónico vanguardista que cuestan cientos de millones de dólares y los acuerdos de patrocinio en eventos de la alta sociedad. ¿Significa esto que debes abandonar por completo el universo del single malt y mirar hacia otras opciones menos pretenciosas? No necesariamente. Significa que debes aprender a leer las etiquetas con el escepticismo de un auditor de cuentas y no con la emoción de un coleccionista. La industria cuenta con que tu decisión de compra estará basada en el estatus que proyecta la botella sobre tu mesa, y no en la calidad técnica del destilado que entra en tu boca. Pero para romper este ciclo y recuperar el control de tu dinero, debes conocer el mecanismo exacto que las destilerías ocultan con mayor recelo. Una práctica técnica que determina el sabor real del whisky y que las marcas prefieren mantener en el anonimato absoluto para evitar que descubras el verdadero costo de lo que tienes en la copa. Desarmar la maquinaria de marketing de una corporación multimillonaria no requiere que dejes de beber whisky. Requiere que cambies tu comportamiento frente al estante. Una vez que comprendes que la industria vende estatus disfrazado de tiempo, tu dinero deja de financiar campañas publicitarias y empieza a pagar por la calidad real del líquido. El consumidor inteligente no es aquel que compra la botella más cara del catálogo, sino el que sabe exactamente en qué punto de la escala de producción la destilería ofrece el máximo rendimiento por cada dólar invertido. Para navegar este mercado sin ser víctima de la ilusión premium,
Debes implementar un protocolo de compra estricto basado en hechos técnicos, no en el diseño de las cajas. El primer paso de este protocolo consiste en aplicar la ley de la transparencia de la etiqueta. Cuando te encuentres frente a una hilera de botellas de diseño vistoso, tu primera acción debe ser buscar un número arábigo que indique la edad. Si la botella recurre a adjetivos abstractos, conceptos artísticos o relatos sobre la herencia de la finca sin declarar de forma explícita los años de maduración, debes tratar ese producto como una optimización de inventario por parte de la destilería. Las ediciones sin declaración de edad, o NAS, tienen una función financiera clara: permitir que la empresa introduzca destilados jóvenes de menor costo de producción en un rango de precio premium. Salvo excepciones muy específicas de alta graduación como la serie Classic Cut, la regla general para el consumidor consciente es simple: si no hay edad en la etiqueta, la botella está diseñada para maximizar el margen de beneficio de la corporación, no tu experiencia en la copa. Si vas a gastar más de $100, exige siempre un número que respalde el tiempo que ese líquido pasó absorbiendo los compuestos de la madera. El segundo eje de tu estrategia de compra debe ser la decodificación del tipo de madera y el origen del barril. Como hemos analizado, el roble europeo sazonado con jerez es el insumo más costoso y el responsable de la identidad clásica que construyó la reputación de la marca. Por lo tanto, cuando una botella se comercializa bajo la denominación Double Cask o Triple Cask, debes ser consciente de que estás pagando una prima de precio por una mezcla que contiene un porcentaje variable de roble americano, un recurso significativamente más abundante y económico para las destilerías. Si buscas el perfil auténtico, denso y especiado que dio fama a Speyside, tu objetivo debe ser la línea Sherry Oak exclusiva. Si prefieres un perfil más ligero y frutal, las opciones Double Cask son técnicamente aceptables, pero debes ajustar tu expectativa de valor. No estás comprando el estándar histórico, estás comprando una versión optimizada para el mercado global. Nunca pagues el precio de la gama Sherry Oak por un producto que ha sido suavizado con madera de menor costo logístico. Para llevar este análisis a la práctica, podemos establecer una guía de asignación de capital basada en el valor real del líquido, dividiendo las opciones en tres categorías concretas: el punto de entrada inteligente, el límite de rendimiento óptimo y las zonas de exclusión por sobreprecio. La zona del punto de entrada inteligente está ocupada por la botella Sherry Oak de 12 años. Con un precio que ronda los $100, representa la inversión más honesta para el consumidor que busca entender la identidad técnica de la casa sin financiar empaques extravagantes. Al utilizar de forma exclusiva roble europeo sazonado con jerez y mantener el color 100% natural sin aditivos de caramelo, esta botella ofrece la configuración clásica en su estado más puro y accesible. Es el punto de referencia técnico contra el cual debes medir cualquier otra opción premium del mercado. Si vas a realizar una cata comparativa en casa, adquiérela junto a una botella de Double Cask 12 de algún amigo para entrenar tu paladar. La diferencia en la densidad del color y el peso de las especias en el retrogusto te enseñará más sobre la economía de la madera que cualquier catálogo comercial. El límite de rendimiento óptimo se encuentra de forma definitiva en la botella Sherry Oak de 18 años, aunque su precio se sitúa entre los $450 y los $500, un costo elevado que la aleja del consumo cotidiano. Desde una perspectiva estrictamente técnica, es el punto donde la maduración del destilado y la influencia del jerez alcanzan su equilibrio perfecto, antes de que las leyes de la especulación financiera distorsionen por completo el valor del producto. En este rango de edad, el líquido posee la concentración y la textura terciopelada que justifican el desembolso para una gran celebración. Más allá de los 18 años, el incremento de precio que ves en las etiquetas de 25 o 30 años no responde a una mejora proporcional en el sabor. Responde a la escasez artificial y al costo de oportunidad del almacenamiento a largo plazo. Si tu objetivo es experimentar el pináculo de la calidad organoléptica de la destilería, detente aquí. No cruces la línea hacia el territorio del lujo especulativo, porque a partir de ese escalón estarás comprando un activo financiero, no una bebida. La zona de exclusión por sobreprecio incluye de forma categórica a la Color Collection de Travel Retail y a las ediciones de regalo con temáticas estacionales o de sostenibilidad. Estas botellas son trampas de valor diseñadas para capturar el dinero del comprador impulsivo o del viajero distraído.
El uso de cajas con diseños artísticos complejos o discursos sobre empaques ecológicos son tácticas de distracción visual. El líquido en su interior rara vez supera en calidad a la gama central estándar, pero el entorno de venta y la supuesta exclusividad de la distribución te obligan a pagar un sobreprecio que no se traduce en una mejora dentro de tu copa. Cuando te encuentres en una terminal aérea internacional frente a estas llamativas exhibiciones, ignora la caja del artista y recuerda la matemática básica del whisky. Estás pagando una prima por un empaque de cartón que terminará en la basusa o acumulando polvo en un estante. Si deseas un gran whisky, cómpralo en una tienda especializada en tierra firme, donde puedas contrastar los precios y analizar las especificaciones sin la presión del reloj de la puerta de embarque. Y finalmente, debes transformar tu método de consumo para maximizar la inversión que ya has realizado. Un whisky de alta gama, madurado de forma natural y embotellado al 43% de alcohol o más, requiere respeto técnico en el servicio. Destierra por completo los vasos de fondo plano y boca ancha que la publicidad de Hollywood te ha vendido como el epítome de la sofisticación. Esos vasos permiten que los aromas y los vapores del alcohol se dispersen de forma caótica, arruinando la concentración del destilado. Utiliza siempre copas de cata en forma de tulipán, como el diseño Glencairn, que concentran los compuestos volátiles en la parte superior, permitiendo que tu nariz perciba los matices reales de la madera antes de que el líquido toque tu lengua a sí mismo. Elimina el hielo de tus whiskies premium. El frío extremo de los cubos de hielo adormece tus papilas gustativas y bloquea la liberación de los aceites naturales del destilado, mientras que el agua de deshielo descontrolada diluye la estructura del cuerpo del whisky de forma irreversible. Si la potencia del alcohol te resulta agresiva en los primeros sorbos, añade agua mineral a temperatura ambiente utilizando un gotero, de forma milimétrica, gota a gota. 2 o 3 gotas de agua son suficientes para romper la tensión superficial del líquido y liberar los ésteres aromáticos atrapados, abriendo el whisky sin ahogar su textura. La industria de las bebidas alcohólicas de lujo ha construido un imperio basado en la asimetría de información. Ellos conocen el costo real de producción, y tú solo conoces el precio de la etiqueta. Al aplicar este análisis crítico, al exigir declaraciones de edad claras, al rechazar las cajas de diseño sin contenido técnico y al consumir el líquido con precisión científica,